Buenos días para todos, bienvenidos. Les agradecemos de nuevo su compromiso con nosotros y darnos este espacio en la mañana. Les recomendamos a todos los asistentes poder mantener los micrófonos cerrados durante la sesión y doy paso para que nuestro gerente comercial, Leonel Estrada, nos dé la bienvenida al evento. Muchas gracias, Ana María. Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué rico reunirnos con personas que conocemos de mucho tiempo, algunas personas nuevas, pero sí, la mayoría somos viejos conocidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy eh, para hablar de un tema. eh, la DIAN, por fortuna, nos ha dado muchos temas de qué hablar, muchos temas de qué profundizar. Este es uno pues, que adquiere especial relevancia dentro de la estrategia de la DIAN de hacer que todos los entes de alguna forma estén mostrando sus transacciones ante la DIAN. Entonces, en el caso de documentos, soporte y adquisiciones, es la DIAN más o menos como que nombra a las compañías que somos responsables de facturación electrónica para que no solo sean responsables de facturación electrónica, sino responsables de que sus proveedores que no están obligados, nosotros lo hagamos a nombre de ellos. Entonces es un tema muy interesante y pues en Mentum estamos trabajando siempre, y espero que así lo perciban ustedes, en proveer este tipo de herramientas de la manera más amigable posible. Entonces, lo que hemos hecho con facturación electrónica es que no es un conector, sino que es un módulo dentro de GP que nos permite administrar la facturación electrónica, y lo mismo queremos hacer con la parte de documentos, soporte de adquisiciones. O sea, es un módulo que nos permite parametrizar y manejar todo el tema de documentos, soporte de DSA, y además pues conectarnos con nuestro portal. Entonces ya habíamos hecho una parte que era cuando no era obligatorio enviarlo a la DIAN, sino solamente llevar como el control de ese tipo de documentos y de cuentas por pagar que nos pasaban nuestros proveedores, y ahora la obligatoriedad de enviarlo a la DIAN. Eh, Me gustaría más contarles además de estas cosas que estamos haciendo, qué otras cosas estamos haciendo en Mentum para nuestros clientes, para ampliar la funcionalidad que tenemos. Entonces, pues primero, recordarles que somos un partner muy cercano de Microsoft, donde a través de nuestra alianza nosotros tenemos siete certificaciones Gold en los aspectos más importantes que tiene Microsoft, eh, que es ERP, CRM, Office y Azure, y bueno, toda la parte ahora de Power Platform. Entonces, contarles que seguimos con ese portafolio disponibles de los 3 ERPs, en los cuales pues ustedes están en GP, que es una base instalada muy importante para nosotros. Tenemos hoy más de 90 asistentes a esta charla, lo cual nos emociona muchísimo. Toda la parte de CRM, de Customer Engagement, Office 365, para quienes no saben, podemos ofrecerles toda la plataforma de Office o de Microsoft 365 como CSP, Cloud Solution Provider, es decir, podemos proveer todo. Y me gustaría comentar, en este tema de CSP, se ha ampliado muchísimo Microsoft su portafolio para no solo ofrecer productos online, sino también toda la parte de licenciamiento tradicional a perpetuidad o on-premise. Lo estamos ofreciendo también a través de CSP, o sea, les podemos ofrecer toda la plataforma de Microsoft. Azure, en lo cual pues estamos trabajando con muchos de ustedes, teniendo GP hospedado en nuestra nube. Azure, para información de varios de ustedes, es la plataforma en la cual corre nuestra facturación electrónica y en la cual corre la facturación electrónica de la DIAN. Entonces, la DIAN, digamos que le apostó a Azure como su plataforma. Y Power Platform, que es la herramienta con la cual podemos hacer desarrollos y sobre las cuales hemos hecho desarrollos que les voy a mostrar ahora. Entonces, además de ofrecer toda la plataforma
de Microsoft hemos desarrollado sobre la plataforma de Microsoft. Entonces tenemos Documenteme, que es toda nuestra solución de documentos electrónicos corriendo en Azure. Tenemos NubeGP, que es una forma en que nosotros montamos un modelo de software as a service para GP. Total Cloud, que es el ERP propio nuestro, que lo tenemos por muchos años y que ahora lo tenemos como una oferta en la nube. Tenemos las soluciones Clip, en lo cual tenemos herramientas de la cual ya hablamos con varios de ustedes, que es ClipPay, que es una pasarela de pagos integrada con GP, y solo para recordarles muy rápido, nos permite que los clientes de ustedes entren a esta pasarela. Cuando se conecten, va a GP, les trae la cartera, le muestra la cartera, el cliente puede seleccionar qué quiere pagar y una vez o PSE o tarjeta de crédito le dice, listo, ya está aprobado su pago, va a GP de nuevo, hace el recibo de caja y lo aplica y lo deja pendiente para contabilizar. Entonces le ayuda al cliente a saber qué es su cartera, cómo está disponible, pero nos ayuda en el área de tesorería a hacer el trabajo operativo. Y adicionalmente, al final, nos permite hacer la conciliación bancaria mucho más fácil porque pues tiene toda la información de factura por factura, de cuál fue el pago, de cuáles fueron los descuentos. Entonces, nos facilita muchísimo el tema también de conciliación bancaria. Clipmaster Data es una solución también desarrollada por nosotros que lo que permite es el manejo de toda la documentación de los terceros y la validación de la información de los terceros con quien vamos a tener relaciones, ya sean clientes o proveedores. Entonces nos permite ver su información comercial, su información financiera, si está reportado, pensando en Sarlaft, si está reportado en algún ente o en alguna de las listas que controlan este modelo de lavado de activos. Entonces, digamos que nos da información de quién es nuestro cliente, nuestro proveedor, pero no solo una foto, sino que nos permite ir viéndolo a lo largo del tiempo. Entonces nos va avisando, este señor cambió su estado para que nosotros tomemos decisiones como documentadas con respecto a nuestras relaciones. Hemos hecho de la familia de Mentum, hemos hecho algunos desarrollos. Entonces tenemos una solución de gastos de viaje que está desarrollada en Power Platform y que nos permite a los viajeros de las empresas nuestras que de manera mucho más sencilla reporten sus gastos, le tomen, escaneen los recibos que le entregan en el restaurante o en el hotel y lo vaya reportando, que tenga flujos de aprobaciones y al final lo pueda cargar al ERP. Mapa es una solución de automatización de cuentas por pagar, Accounts Payable Automation, que entonces permite que los archivos que recibimos de XML a través de las cuentas por pagar de las facturas electrónicas o de los recibos mismos que recibimos y a través de lectura de esos recibos podamos cargar las cuentas por pagar, podamos definir flujos de aprobaciones y los podamos cargar al ERP. Y tenemos algunas soluciones desarrolladas en SharePoint como gestión documental, integrada también con nuestros ERPs. Tenemos una alianza con OCC Solutions, que es una compañía muy orientada a la parte de gestión de talento humano. Entonces, soluciones que corren sobre Azure y lo que permiten es medir el engagement de la gente dentro de las organizaciones, medir el compromiso de las personas dentro de las organizaciones o medir cómo frente a alguna política que haya implementado la organización, cómo la está tomando la gente. A ver si está alineada con lo que nosotros esperábamos cuando lo hicimos. Y Nuba One, que es una herramienta de procurement que permite hacer toda la parte desde complementando lo que tenemos hoy en día en GP, pero hace toda la parte de
requisiciones, pero algo muy importante es el manejo de las cotizaciones. Entonces, permite que en un portal nuestros proveedores coloquen sus cotizaciones o coloquen su información de RUT o de Cámara de Comercio, y con esas cotizaciones que recibimos podemos escoger, podemos evaluar al proveedor y al final podemos decir, listo, esta es la que voy a comprar, podemos hacer la orden de compra y empieza ya a integrar con nuestro ERP. Entonces, es una funcionalidad anexa a lo que tenemos hoy en día en nuestro ERP. Quería contarles un poco de qué tenemos, porque muchas veces hemos encontrado que nuestros clientes no sabían que, por ejemplo, vendíamos Office, o no sabían que teníamos soluciones como esta de ClickPay. Entonces están pensando en PayU y no en una solución que ya está integrada con todo nuestro portal. Tenemos una solución también de portales que permite eh, manejar la parte de e-commerce cuando ustedes quieran tener en un modelo B2B, cuando quieran tener a sus clientes colocando directamente sus pedidos o a sus comerciales colocando sus pedidos. Tenemos Click Portal, ya está integrado con GP, ya está funcionando para varios de nuestros clientes, que puede ser también una herramienta interesante para muchos de ustedes. Entonces, tenemos esas soluciones para que cuando tengan alguna inquietud, nos contacten y nos digan, oye, me gustaría ver, o ustedes tienen algo para esto, que estoy pensando un proyecto en este sentido. No quiero quitar más tiempo de la charla en esto, solo quería recordarles esta parte y le cedo la palabra a David para que nos hable de la forma en que vamos a estar manejando y soportando documentos de soporte de adquisiciones dentro de Mentum e integrado con GP. David Granados, adelante. Ok, buenos días a todos, señores. Efectivamente, como lo dice Leonel, nosotros estamos hoy presentando el ABC de documentos de soporte de adquisición. Eh, Todos los procesos están contemplados, pues los que requiere la DIAN y los que solicita la DIAN como necesarios están contemplados dentro de este desarrollo. Y pues nosotros estaríamos liberando esta versión en esta semana, la próxima semana, para que ya comencemos a implementarla y a utilizarla por parte de todos los usuarios de Microsoft. GP. Si requieren alguna ayuda, algún soporte o algo en especial para el proceso de implementación, por favor nos escriben directamente, me pueden escribir directamente al correo o a soporte para poder comenzar a apoyarlos y atenderlos dentro del proceso de implementación como tal. No sé si tengan alguna duda, alguna aclaración, o si podemos dar paso ya al inicio del webinar. No sé, Ana, si me confirma si hacen... Sí, podrían mirar. ¿Listo? Caro, puedes Pues yo iniciar. creería... Ajá, Ok, exacto. perdona. Entonces, le voy a dar paso a Carolina, ¿cierto? Que es la consultora que nos va a hablar de documento equivalente a adquisición, la documentación, los requerimientos de la DIAN y dar continuidad al webinar, señores. Muchas gracias. Carolina, por favor, Listo. adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Como lo dijo don Leonel, pues valoramos mucho el tiempo que han apartado esta mañana para escuchar lo que tenemos por contarles, y vamos a trabajar en tratar de que sea bastante productivos para ustedes recibir toda esta información que refiere al documento de soporte de adquisiciones, sobre el cual pues seguramente hay mucha ansiedad, sobre todo porque pues comienza a regir en agosto y estamos a 15 de julio. Eso nosotros lo entendemos, y recogiendo esa demanda, organizamos este tipo de actividad para transmitirles la tranquilidad. Antes de comenzar, yo abrí la cámara para saludarles, la voy a cerrar, voy a comenzar a compartir la pantalla para que entonces en la grabación quede exactamente el material, el contenido que queremos compartir. Permítanme acá. ¿Me confirman, por favor, cuando ya sea visible
Mi Ya pantalla. se está Ya, viendo. ya te vemos, ¿Alguien me Carolina. confirme? Sí. Bueno, con lo primero que quiero es contarles a aquellos que nos acompañan y que son usuarios de plataforma, lo primero es invitarles a que estén muy atentos de la página de inicio de la plataforma de Documenteme. Y esto así, a su vez, puede ser que no nos esté acompañando los usuarios finales, sino otro tipo de usuarios, y no solamente de GP que no ingresan a plataforma. Por favor, digamos, como propagar esta información en el interior de la organización, invitarles a estar atentos porque acá estamos dejando colgada información que consideramos de su interés. No solo en este caso del documento soporte de adquisiciones, aunque de este pues ya les voy a referir, sino de los otros componentes que están sobre la mesa. Estamos tratando de recoger las dudas que muchas personas llegan y las vamos recogiendo y las vamos aclarando acá en plataforma. Estamos dejando el link de información. Por ejemplo, el día de ayer se dejó una información en la página de inicio sobre el mantenimiento que iba a tener la plataforma de la DIAN ayer en horas de la noche. Hay temas de interés acá sobre recepción electrónica con eventos, lo cual saben que está sobre la mesa y ha estado poniendo a correr a más de uno. Entonces, allí también hay información sobre esto, lo que debes saber sobre la recepción con eventos. Allí están nuestros webinars publicados de todo el trabajo que se hizo durante el mes de junio con este componente. Hay otra información de allí y me voy a detener en este momento ya para sí, seguir en el contexto del webinar del documento soporte de adquisiciones electrónicos. Y es que aquí, permítanme, voy a colocar esto un poquito más grandecito para que sea lo más cómodo posible para ustedes, no tampoco así. Listo. Aquí contarles que dejamos hace unos días información de documento soporte de adquisiciones electrónico. Les queríamos contar que a todos los usuarios que ya adquirieron el servicio de documento soporte de adquisiciones, que seguimos a la espera de la estabilidad de los ambientes. Yo me estoy refiriendo en este momento a la versión electrónica del documento soporte de adquisiciones. Estamos esperando estabilidad de los ambientes de la DIAN. Actualmente ellos presentan error con el servicio al enviar las notas de ajustes. Al nosotros comunicarnos con la DIAN por el web service, ellos nos retornan una respuesta que indica que el tipo de documento 95 no está implementado. ¿Listo? Entonces, eso ha ocasionado este gran retardo en los procesos de liberación. Por eso ustedes, muchos de los que nos acompañan, que ya hayan adquirido el servicio, dirían, bueno, pero yo todavía no tengo la capacitación de cómo voy a manejar esto de manera electrónica, cómo es que lo voy a conectar con plataforma. Eso lo vamos a ver el día de hoy, cómo se va a hacer. Pero entender, que nos entiendan ustedes, esa es nuestra intención, que nos entiendan ustedes, que no se ha podido liberar porque digamos, por políticas y por garantías de todos los procesos, para nosotros es muy importante como proveedores tecnológicos garantizar que todos los documentos que estén establecidos dentro del anexo técnico de la resolución 167 estén estables y estén exitosos, con respuestas exitosas por parte de la DIAN. Si esperemos, pues la DIAN realmente logre trabajar en esto. Anoche hicieron un mantenimiento, no sé si lograron resolverlo, muy avanzada la noche probé nuevamente y no lo habían resuelto. Dicho esto, pues vamos a revisar. Ustedes me voy a compartir acá la presentación. Vamos a colocarla por acá. Y Disculpa, Caro, okay. Perfecto. Ya, ahora sí se ve. Sí, no, la estaba colocando. Es que como manejo dos pantallas, entonces se ve un poquito extraña. Entonces, la agenda que le traemos para hoy es hacer una revisión de los aspectos normativos del documento soporte de adquisiciones, en el cual pues les voy a estar colaborando. Vamos a estar revisando la funcionalidad
del documento soporte de adquisiciones en GP, sus principales cambios, pues allí se incluyó la nota de ajuste y a ese era el que refería David cuando decía que iba a comenzar a trabajar, se iba a comenzar a trabajar con un plan de liberación. Recordemos que el documento soporte de adquisiciones, muchos de ustedes lo viene trabajando desde el año 2020, a lo mejor otros empezaron en el 2021 a principio, pero el documento soporte de adquisiciones con esta denominación lo introduce la DIAN en la resolución 42 en el año 2020. Entonces, a partir como de la segunda quincena de agosto, esto comienza a ser obligatorio y muchos de ustedes en GP ya lo están utilizando, solamente que no la versión electrónica. En esta parte de la funcionalidad del documento soporte de adquisiciones en GP y sus principales cambios van a estar muy referidas a lo que ya vienen usando y qué ha cambiado y que ustedes van a recibir esas actualizaciones. En esa parte nos va a estar acompañando mi compañera Ruth Torín, quien es consultor de la parte de GP. Sobre las funcionalidades del desarrollo, también forma parte de la agenda contarles sobre las funcionalidades del desarrollo de documentos soporte de adquisiciones electrónicos en GP y su integración con la plataforma Documenteme. En esa parte voy a estar compartiendo mi pantalla en GP y les voy a ir contando de qué va todo esto. Vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas, que eso para nosotros es muy valioso porque enriquece el webinar. Ahora, comencemos. Documento soporte de adquisiciones, su basamento legal en la resolución 167 del 30 de diciembre. Sobre esto vamos a revisar lo que son las bases legales, el ciclo, las formas de generación de obligación. Entonces nos encontramos con las bases legales que están en el inciso 3 del artículo 771 raya 2 del Estatuto Tributario. También encontramos en el artículo 1.61412 del Decreto 1625, sin dejar de lado la resolución 42 y la resolución 167. Hay un micrófono abierto por allí, no sé si me colabora silenciando el micrófono. En cuanto al ciclo de este documento soporte, nos encontramos que su ciclo es la generación, la transmisión y la validación. Como observan, acá no estamos hablando de expedición, y es que resulta que a diferencia del documento que venimos manejando casi todos, que podría ser la factura electrónica, que sí se expide al cliente, el documento soporte de adquisiciones usted no tiene por qué expedir, enviar por un correo una representación gráfica o un XML a esa persona con la cual usted transó y que es un no obligado a facturar. Es por eso que su ciclo se reduce a la generación, transmisión, que es a la DIAN, y la validación y el retorno de esa respuesta de que esto está exitoso le interesa a usted como obligado a facturar, que de alguna manera está legalizando esa operación que la persona con la cual usted adquirió el bien y servicio por no ser obligado no la legaliza ante la DIAN. Y esto tiene un fin netamente tributario para soportar sus costos y sus gastos de sus declaraciones de renta. Por lo tanto, es hasta acá su ciclo. En la parte de la generación, esta se puede realizar por cada operación o por operaciones acumuladas semanalmente con un mismo proveedor. ¿Listo? Entonces, para que vamos entendiendo también esta parte. Los obligados, ¿quiénes son? Los obligados son los facturadores electrónicos, los contribuyentes del impuesto de renta, los responsables del IVA. Aquí entra el concepto de soy del régimen simple y debo hacer documento soporte de adquisiciones. La respuesta es no, porque las personas que pertenecen al régimen simple de tributación tienen otra forma de determinación del tributo, se hace en función de sus ingresos, no se consideran lo que son costos, gastos, por lo tanto no tienen que salir a justificar este tema. Hablemos sobre las fechas, los sujetos y las notas de ajuste, que esa es como la novedad del documento soporte de adquisiciones y de hecho pues también es el causante de que este documento no se haya implementado.
Vean que desde el año pasado esto estaba bajo la amenaza, le digo yo, ya va a salir el documento de soporte de adquisiciones, lo postergan completamente. Nuevamente en enero se pensaba que iba a salir con algunas anotaciones por parte de la DIAN, no sale, se indica que ya para el mes de mayo, pues tampoco, y todo esto ha seguido estando sobre la mesa es por notas de ajuste. Y si nos preguntan en esta fecha, las notas de ajuste la DIAN todavía no las tiene logradas, entonces ha sido definitivamente el cambio en el componente. La fecha tope de implementación de este documento es el 1 de agosto, aquí me quedó un 2, 1 de agosto del presente año, conforme resolución 488 de abril. Esta resolución comenzó a circular, sí, como el 30 de abril, para modificar la fecha del 2 de mayo del presente año, en donde teóricamente salía este documento soporte de adquisiciones ya en su versión electrónica, donde se transmite. Sobre los no sujetos a facturar electrónicamente, si alguno de los que nos acompaña es no obligado a facturar electrónicamente, les queremos contar que ustedes pueden continuar con ese documento generándolo de manera manual. Bien, pero pues, y lo que hemos entendido o alcanzado a escuchar de la DIAN es que pues bienvenidos, si lo quieren llevar de la manera electrónica, lo pueden hacer también ya con una posición de voluntarios. Sobre las notas de ajuste, pues las notas de ajuste nacen para anular el documento o para modificar documentos. Entonces estamos en presencia de una nota de ajuste que, si la queremos asimilar a un término que ya venimos conociendo, es como una nota crédito, así de sencillo. Esas notas de ajustes van a ser las veces de una nota crédito que nos van a permitir anular un documento soporte de adquisiciones o modificarle parcialmente. Las notas de ajuste tienen la característica de que no anulan documentos entre sí, es decir, yo no hago una nota de ajuste para anular otra nota de ajuste, eso no ocurre. Yo hago una nota de ajuste para anular o modificar un documento soporte de adquisiciones electrónico que haya enviado previamente y que éste haya tenido un retorno de respuesta exitoso. El número de documento anulado o corregido no se puede usar nuevamente, ¿sí? O sea, si yo estoy anulando el documento soporte 23, ya lo anulé mediante una nota de ajuste, no puedo venir a volver a utilizar el documento soporte para enviarlo a la DIAN número 23 bajo el criterio de que fue que lo anulé, ¿no? Esto opera muy similar a lo que es los conceptos que ya seguramente todos manejamos de facturación electrónica. Hablemos sobre lo que es la habilitación de este componente, la contingencia y la conservación. Entonces tenemos que en la habilitación, si usted conserva el modo de operación con su proveedor tecnológico, si conserva con ese mismo software, lo que es la habilitación se convalida. No hay que realizar ningún proceso de habilitación. Venimos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con la factura electrónica, con la nómina electrónica, en donde vivimos la experiencia de tenernos que habilitar y enviar, por ejemplo, para factura electrónica, ya lo último pues serían 8 facturas, una nota crédito, una nota débito para habilitarnos. Con la nómina electrónica, entonces veníamos con 4 documentos soportes de pago de nómina y 4 notas de ajuste. Eso no ocurre para este componente de documento soporte de adquisiciones. No hay que realizar ningún proceso de habilitación a la DIAN. Estos procesos se realizaban como para decirle a la DIAN, mira, ve que yo funciono de manera exitosa en esta combinación entre mi proveedor tecnológico y mi software, cómo estoy funcionando exitoso, y aquí te demuestro que todo está en orden. Si usted ya viene trabajando, por ejemplo, con nosotros, la facturación electrónica, no hay que hacer ningún proceso de habilitación. Ahora, ¿qué pasa si de los que nos escuchan no vienen trabajando la facturación electrónica con nosotros? Pues lo primero es que lo piensen y vengan, pero mientras eso ocurre, pues que contarles que no hay impedimento tampoco para nosotros recibirlos y trabajar el documento soporte de adquisiciones, porque lo que hay que hacer es un proceso de habilitación muy sencillo que nosotros lo estamos controlando. Lo único que vamos es a solicitarles a ustedes es gestionar el TCD ID
para con ese TCD ID hacer un set de pruebas controlado y habilitarnos con ustedes como facturadores electrónicos. Esto no interfiere en lo absoluto con la operación que usted pueda tener con su actual proveedor tecnológico de factura electrónica, porque la norma le permite a usted tener varios proveedores tecnológicos al tiempo. Se hace este proceso, es muy simple, se surte ese set de pruebas y ese set de pruebas se hace con factura electrónica, no se hace tampoco con documento soporte. Definitivamente no hay que enviarle a la DIAN para habilitarme documentos soportes de adquisiciones. Respecto a impedimentos técnicos y tecnológicos que se presentan, que es lo que nosotros conocemos como las contingencias, recordemos que hay contingencias atribuidas a la DIAN y contingencias atribuidas al obligado, en este caso a generar y transmitir el documento soporte de adquisiciones. Nos dice la norma que se contará con 48 horas una vez se restablezca el servicio, es decir, esto sería una causa, por ejemplo, tenemos problemas con el software, no hemos podido transmitir el documento soporte de adquisiciones. ¿Qué hacemos? Nada, resolvemos el impedimento técnico y tecnológico, la DIAN ISO lo entiende que puede existir y usted luego que lo haga tiene 48 horas para enviar el documento soporte de adquisiciones a la DIAN. Cuando hablamos de la conservación, sigue imperando lo que está establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario, y es que son 5 años para la conservación de estos documentos. Veamos qué deberá contener el documento soporte de adquisiciones. Eso lo encontramos en el artículo 4 de la resolución 167. Hoy día ustedes ya deben estar familiarizados con la información porque lo deben estar generando de manera, desde su software, desde GP, desde Ainamis deben estar generando el documento de soporte de adquisiciones y ya tienen las nociones de lo que está en esa representación gráfica. Bueno, acá prácticamente el énfasis que quisiera hacer pues es que debe mencionar lo que es el NIC del vendedor, ya ahorita más adelante les profundizamos en este tema. Dentro de los cambios que podríamos decir que tiene o va a tener esa representación gráfica de este documento ya en su versión electrónica, es que va a contener un QDS. Entonces venimos ya trabajando otro término más que se incluye en este ecosistema de facturación electrónica, en donde tenemos el CUFE para la factura electrónica, los CUDE para las notas crédito, notas débito, tenemos el CUNE para la nómina electrónica y ahora tenemos el QDS, que es el Código Único de Documentos Soporte de Adquisiciones. Ese va a estar incluido dentro de las representaciones gráficas, inclusive también va a estar la información del QR, o sea, va a estar la información expuesta a través del QR, todo lo que tenga que ver con ese documento, con esa operación. Esto es como lo que quisiera contarles acá, como para no ponerme a leerles todo aquí. Tenemos la nota de ajuste y tenemos lo que es, permítanme acá, silencio. Tenemos entonces lo que son las notas de ajuste, las encontramos, lo que son los requisitos de esa representación gráfica de la nota de ajuste la encontramos en la resolución 167 también, en el artículo 5, debe estar denominada como nota de ajuste de documento, debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo, y aquí pues aclarar que el consecutivo de la nota de ajuste no atiende a una autorización por parte de la DIAN. Eso es controlado completamente por ustedes. El documento soporte de adquisiciones sí debe atender a una resolución o una autorización con unos rangos, y eso debe manejarse de esa manera. Pero la nota de ajuste no. Lo que sí debe usted cuidar es mantener un consecutivo para la generación de esa nota de ajuste. Y eso, allí pues sí hay que tener mucho cuidado, pero es un consecutivo controlado de manera interna. La nota de ajuste debe contener un QDS del documento que está ajustando. Bueno, igual información del vendedor, y también va a manejar un QR. Ambas representaciones gráficas son soportadas en el proceso de implementación. Es un entregable, forma parte de un entregable y se descargan dentro de la plataforma de Documenteme.
si ustedes ya cuando esto lo comienzan a trabajar en su versión electrónica, ustedes tienen por costumbre imprimirlos o guardarlos digitalmente en algún lugar, entonces lo deben descargar de la plataforma de Documenteme, que es el que va a contener toda esta información técnica y que va a dar cumplimiento a lo que está establecido en la resolución 167. ¿Quiénes son los no obligados a facturar por los que se emitiría el documento soporte de adquisiciones? Y aquí dejamos como una alerta de que todo no sujeto debe tener su RUT. Las operaciones que usted vaya a realizar, perfecto, y la normativa lo tiene, y aquí están quiénes son esos no sujetos, estos sujetos no obligados a expedir la factura de venta. Ya los conocemos, están acá tipificados en el decreto 1625, los manejamos, también los encontramos en la resolución 42, en el artículo 7 de la resolución 42. Es importante que entiendan que ellos, perfecto, no son obligados a facturar, pero mínimo deben tener un RUT. Y es que si usted realiza una operación, por ejemplo, con Carolina Pineda, y Carolina Pineda le manifiesta ser un no obligado a expedir factura, y usted dice, listo, no importa, te legalizo a través del documento soporte de adquisiciones, yo no puedo llegar y solamente llegarle a usted con un número de identificación. Debemos tener presente que si no hay un NIC allí, no vamos a poder formalizar este documento a la DIAN. Así que importante, bueno, aquí se habla de quiénes son estos no sujetos, entonces decíamos los que están dentro del decreto 1625, también lo que son los bancos, esto lo encontramos en el artículo 7 de la resolución 42 de mayo, los bancos, las cooperativas, las personas naturales que trate el 512.13, que es dependiendo la cantidad de VT que tenga de ingreso en el año, las empresas constituidas como personas jurídicas natural que presten relación de servicio de transporte urbano metropolitano en relación con estas actividades, las personas naturales, por ejemplo, una relación laboral, pues usted no genera un documento soporte de adquisiciones porque pues ya tenemos lo que es la nómina electrónica. Listo. ¿Cómo va a funcionar? Muy similar a facturación electrónica. Tenemos todas las operaciones desde nuestro software, se genera, en este caso dentro de Dynamics GP, como decía don Leonel, esto es la parte electrónica, es un conector, ahorita se las voy a contar ya al final, después que Ruth les cuente los cambios de documento soporte. Entonces se van a generar dentro del software, se van a enviar a través de un web service a la plataforma de Documenteme. La plataforma de Documenteme consume esa información, estructura el XML que atiende a las especificaciones técnicas y tecnológicas de la resolución 167, va y se conecta por web service con la DIAN valida, responde, retorna respuesta y llega el comentario sobre si el documento es exitoso o no. Quienes conocen el proceso de facturación electrónica con nosotros saben que tardé más yo describiendo que lo que tarda el proceso en hacerse. Tenemos la garantía de pues, que hay unos retornos de respuesta bastante rápidos que son interpretados por nosotros también de manera rápida y entregados al ERP para que tengan la información. Ahora sí, pues ya voy a dejarlos con Ruth. Ruth les va a contar sobre el documento soporte de adquisiciones en GP. Ruth, ¿estás preparada ya para compartir la pantalla? Buenos días. Sí, señora. Muy bien, bueno. Buenos días a todos. Vamos a ver desde la parte de GP todo lo que tiene que ver con el documento soporte de adquisiciones. Como primera instancia, pues todo nace de una configuración de una resolución para el tema de documentos tipo débito. Tenemos una resolución donde vamos a expresar el número de inicio, el número final y el prefijo que lo podemos ver en la resolución que nos entrega la DIAN. Y pues toda la información de forma, las fechas de inicio, fecha final y las fechas de validaciones. Desde esta misma ventana podemos asignar a esos proveedores que van a ser objeto a la impresión de dicho documento.
También podemos asignar a los documentos tipo débito que le vamos a hacer dicho o vamos a imprimir dicho documento. La novedad para esta ventana es que se incluyó el tipo de documento crédito, que es el tipo de documento ajuste. Si bien es cierto, no va a haber una resolución emitida por la DIAN, para ese control de todos los consecutivos que vamos a expedir, se creó lo mismo desde un número de inicio, un número de fin, un prefijo en caso de colocarlo y pues las fechas y las validaciones, las fechas de validaciones de las mismas. Desde esta misma ventana pues debemos asignar el tipo de documento que se le van a emitir una nota de devolución, una nota de ajuste, que sería una devolución o una nota de crédito. ¿Cómo imprimir o cómo llegar a asignar cada uno de estos documentos? O lo podemos hacer desde las ventanas transaccionales de cada uno de los documentos que vamos a expedir. Entonces, desde la ventana transaccional de cuentas por pagar, podemos ubicar una de las facturas que ya vamos a realizar un documento. Una vez transcrita cada una de la información que vamos a contabilizar en la transacción, podemos posicionarnos en el botón adicional a la factura y asignar una resolución para el tipo de documento factura. Esto, pues ya varios de ustedes lo conocen porque es lo que actualmente existe, y pues asignar la resolución del consecutivo que vamos a utilizar. De la misma forma lo vamos a realizar con el tipo de documento nota crédito. Una vez plasmada toda la información que se va a contabilizar en la transacción, podemos ir a la ventana, al botón adicional, asignar código de nota. Escoger esa resolución que ya yo previamente configuré. Debo escoger el tipo de documento, que en este caso es una nota crédito. Debo escoger el concepto. En este momento tenemos para esta presentación solo el concepto número 1, que es devolución parcial o completa de bienes y servicios. Y acá vamos a anotar el documento origen el documento origen de DSA que se va a ajustar. Debemos digitarlo. Yo voy a colocar un ejemplo. De esta forma guardar. Si bien es cierto, ya nosotros tenemos colocada la información de esta transacción, se asigna el consecutivo una vez yo contabilice la transacción. Otra forma de asignar consecutivos es desde los lotes. Esto es algo que se incorporó para aquellos clientes que ingresan de forma masiva transacciones al sistema, bien sea por macros o por integraciones. Entonces, una vez yo tenga mi lote, puedo ir al botón adicional, resolución masiva, y de esta manera se le va a asignar un consecutivo a cada uno de los documentos que están dentro de este lote. Una novedad también del producto es este botón, esta opción que se llama excluir lote de DSA. ¿Qué pasa con aquellos ajustes que yo quiera hacer a un proveedor y no deben viajar a la DIAN y no se les va a imprimir un documento de soporte de adquisiciones? Yo puedo realizar mi transacción y excluir el lote para que no sea objeto a impresión de un documento de soporte de adquisiciones. ¿Cómo puedo imprimir documentos de soporte de adquisiciones? Una vez contabilizado el lote, puedo hacerlo desde la consulta del documento. Tengo mi documento. Si ya le asigné la resolución, puedo imprimirlo directamente. O si en ese caso no le he asignado una resolución, puedo abrir mi documento y asignarlo desde acá. Está visible para los documentos en trabajo y para los documentos contabilizados, en caso de que no haya olvidado asignarle mi consecutivo. Una vez le asigné el consecutivo, puedo imprimir el documento.
Y tengo acá la forma de imprimir mi documento de soporte de adquisiciones. Este es la versión que tenemos para este momento, que lo podemos guardar o imprimir como un soporte. Otra forma de imprimir mi documento de soporte de adquisiciones puede ser desde la consulta, compras, consultas de documentos de DSA, y acá puedo o escoger el proveedor al cual voy a imprimirlos, o desde la consulta de la resolución. Entonces, acá tengo cada uno de los consecutivos que he emitido para esta resolución y puedo simplemente tocar uno de los consecutivos y imprimirlo. También tenemos una novedad que son mensajes de advertencia. Esto sí se los voy a, porque son varios, se los voy a colocar en una presentación. Son mensajes de advertencia que tiene el producto. Entonces, tenemos un mensaje que dice: solo quedan 12 números en la resolución oficina. ¿Qué nos dice esto? Es los números restantes que nos quedan de la resolución que tenemos configurada. Otro de los mensajes sería días de vigencia de la resolución. Esto de acuerdo a la fecha final o las fechas de inicio y fin que hayamos configurado. Quedan 17 días para el vencimiento de la resolución. Otro de los mensajes de advertencia es: no se asignó una resolución de comprobante de compra, se asignará la predeterminada. Esto es para cuando yo no voy a la ventana transaccional y asigno el documento y tengo una resolución predeterminada, no olvidé asignarle el consecutivo, entonces el sistema me dice: oye, ya tú tienes una resolución predeterminada, te voy a asignar ese consecutivo de resolución. Días de vigencia, ya lo vimos. Y cuando intentamos asignar un consecutivo a un documento que ya tiene un consecutivo asignado, el sistema nos dice: el documento ya tiene una resolución asignada. Y cuando excluyo un lote, que fue lo que vimos hace algún momento, y yo consulto el documento y le intento asignar o imprimir un documento soporte, el sistema me dice que no se encontraron documentos para imprimir, pues porque es un lote excluido. Y esto es lo que tengo para mostrarles con respecto a la funcionalidad de documento soporte de adquisiciones. Le doy el pase a Carolina, que nos va a hablar sobre el tema electrónico. Yo quiero hacer una intervención antes que entre Carolina, y es para todos los usuarios de GP. Como bien se mostró en el webinar, el objetivo de Mentum es facilitarle la vida a los usuarios en cuanto a los procesos que tienen que transmitir y reportar con la DIAN. Esta funcionalidad se pensó para las personas o los usuarios que registran información manualmente, como también las compañías que cargan masivamente documentos y que tienen que de alguna forma reportar unos sí y otros no a la DIAN. Entonces, como les mencionaba al inicio del webinar, la liberación como tal se estará dando las próximas semanas, y estaremos planeando con cada una de las compañías el apoyo y los procesos funcionales dentro de GP para el tema de la implementación como tal. Ahora sí, Carolina, te doy la palabra. Qué pena. No te preocupes, válidas todas esas aclaraciones. Voy a compartir mi pantalla para volver entonces ya con ustedes y mirar acá. ¿Me confirman cuando ya sea visible? Ya. Ya. Sí, listo, perfecto. Entonces, documento soporte de adquisiciones en su versión electrónica, quiero contarles, perfecto, está dentro del mismo Dynamics, tiene una similitud
a lo que es la facturación electrónica, lo que son todos los procesos de facturación electrónica. Entonces, por la parte de administración, ya cuando ustedes dispongan del conector, lo van a ver. Igual estas partes van a ser, ustedes van a estar siendo capacitados por cada uno de los consultores asignados y van a recibir manuales y toda la información. Eso siempre va a estar controlado. Así que acá es un poco como para mostrarle que en la parte de configuración, pues va a tener también un espacio para lo que es las configuraciones, para validar y autenticar con esta parte de las instancias, similar a lo que es facturación electrónica. En la parte de compras van a ver una serie, vamos a buscar exactamente en la parte de compras con lo que es las configuraciones. Aquí nos vamos a pasar, vamos a encontrar al tener ya el producto, ustedes van a disponer de estas ventanas y en las cuales van a poder realizar las configuraciones que van a complementar la operación de lo que les estaba comentando Ruth, para allí sí poderlo llevar a la plataforma de Documentum en la conexión por web service. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la parte de asignación de detalles. Esto puede ser muy familiar para ustedes. Es una ventana similar a la que manejamos con la emisión. Y aquí se configuran todo lo que refiere a los detalles de impuestos que estén incluidos dentro de ese documento soporte de adquisiciones que se necesite enviar a la DIAN, entendiendo que se van a manejar los mismos conceptos: 0,1 para el IVA, 0,5 para el RETE IVA, 0,6 para el RETE fuente, 0,7 para el RETE ICA. Acá se ubica el detalle de impuesto y se le asigna el tipo, la parte de tipo de impuesto, y se le asigna el código que corresponda. Forma parte de la configuración. Luego nos encontramos con la equivalencia de unidad de medida y vengan que acá le tenemos una muy buena noticia. Por ejemplo, usted puede decir, uy, volver a configurar esto. Estos son los beneficios de tener también facturación electrónica directamente en GP, que usted no tiene que volver a configurar si lo desea, porque es que ofrecemos acá la posibilidad de que usted copie configuraciones que ya tenga de facturación electrónica. Por ejemplo, permítanme acá jugar un momentito para que lo vean. Lo borramos y ahora yo quiero que me traiga en las equivalencias de unidades de medida, quiero que me traiga la configuración que ya logré para no tenerme que gastar en el tema. Entonces le digo copiar, me dice copia desde FE realizada exitosamente y miren cómo ya se llenan los datos que necesitaba para realizar los procesos de homologación. Funciona igual, vamos a colocar acá, si a nivel de representación gráfica queremos ver la unidad de medida que venimos manejando en el sistema, pues acá se repite la denominación, como por ejemplo esta, y en la plataforma se hace el proceso de homologación. Tenemos la configuración del medio de pago, que también es un requisito para el documento de adquisiciones. Ustedes imagínense la factura electrónica, pero ya desde el otro lado. Eso es documento soporte de adquisiciones electrónicas. Requisitos muy similares deben lograrse, el proveedor debe quedar configurado, debe tener información, debe tener hablábamos que es importante, debe tener una forma de pago. Acá pasa igual, usted puede, por ejemplo, copiar las configuraciones de facturación electrónica, él le hace el copiado exitoso y usted acá va a visualizar las configuraciones que tenga. ¿Listo? Tenemos, bueno, esto serían como las configuraciones más básicas. Lo mismo, el proveedor se configura y ahora, como para no restar tiempo del espacio tan importante de preguntas, les quiero contar. Realizado el documento, soporte de adquisiciones, contabilizado acá, bajo la misma lógica que tenemos para facturación, tenemos cómo enviarlo a la plataforma de Documentum. Vamos a cerrar esto acá y vamos a ubicarnos con el que me interesa. En este momento, permítanme, rutinas, igual. Lo tenemos por rutinas. Tenemos disponible enviar COE a proveedor tecnológico, enviar COE a histórico, restituir el documento, cargar. Bueno, esto ya es otra funcionalidad que tenemos de lecturas de los XML. Entonces aquí tenemos enviar a proveedor tecnológico. Pulsamos esta opción, encontramos nuestros documentos disponibles para enviar siempre que tengan las configuraciones correspondientes. Pulsamos la opción de procesar y la plataforma GP va a ser capaz de hacer unas prevalidaciones antes de comunicar esto a la plataforma de Documentum. Esto en el mismo contexto de calidad de datos.
Entonces, dentro de acá, pulsamos, tiene la posibilidad de filtrar por proveedor, por número de documento, por fecha, seleccionar masivamente, le damos procesar y automáticamente va a existir una conexión a la plataforma de Documenteme, llega el documento, de hecho aquí pues me permito mostrarles rápidamente. A nivel de plataforma de Documenteme, desde el punto funcional, la mayoría de configuraciones, adecuaciones las estamos realizando nosotros, quienes atendemos la parte de consultoría de plataforma. Ustedes no tendrían mucho que hacer y para lo que es la visualización de ese documento soporte, les contamos que es la misma ruta, lo dispusimos a través de la misma ruta que ya ustedes conocen para revisar las facturas que integran desde Dynamics. Entonces, documento soporte, emisión de documentos, documentos Enterprise, llegamos acá. Lo queremos filtrar por tipo de documento, lo podemos hacer. Es lo más recomendado si ya usan la plataforma para otros tipos de servicios como nómina y facturación electrónica. Entonces, filtramos por documento, colocamos los rangos de fecha que queremos y ya esto es bastante dinámico porque es capaz de contarles a ustedes el documento, el estado de este documento en la DIAN. Si quieren ir a la línea y revisar cómo está el documento en la DIAN, fíjense que es solamente pulsar cualquiera de las líneas, pulsan consulta en la DIAN y les quiero mostrar cómo, para que ustedes se den cuenta, acá el documento soporte de adquisiciones ya tenemos respuestas exitosas, ya nosotros tenemos logrado el componente. Fíjense cómo acá dice documento soporte, es un documento que de hecho acá no nos está dejando ningún rechazo, tiene una notificación, pero pues esto es producto de las mismas pruebas que se vienen realizando. Y es un documento que usted puede encontrar en la DIAN. Lo monitorea por acá, igual se puede exportar a Excel y desde aquí se descarga lo que es la representación gráfica para las notas de ajuste, para que sea visible también para ustedes la respuesta que nos está retornando la DIAN. Seleccionamos aquí el documento, esta es una que venimos probando constantemente, bueno, aquí hay varias realmente. En la parte de incidentes presentados, aquí es donde la DIAN nos está diciendo que el tipo de documento, cuando hay el consumo, información enviada a la DIAN, tipo de documento no implementado. Esto es lo que tengo por contarles en la parte electrónica y ya entonces, Anita, cuando quieras, pues damos inicio a lo que son las preguntas. Gracias, Caro. Bueno, damos inicio entonces a la sección de preguntas. Recuerden que las preguntas pues pueden ser puestas desde el chat, con eso pues tenemos como la organización. Entonces vamos con la primera pregunta de Luz Valderrama. Buen día, ¿se presentará proceso de salida en vivo guiada por Mentum igual a cuando salimos con facturación electrónica? Sí, señora, va a haber acompañamiento de la misma manera, según los alcances de lo contratado en las órdenes de servicio, por supuesto. Muchísimas gracias. Jennifer pregunta. Gracias, buenos días. Estando ya a 15 de julio y teniendo en cuenta que es obligatorio implementar el documento soporte, por tardar para el 1 de agosto, ¿se tiene información respecto a si la DIAN va a ampliar la fecha para esta implementación en virtud de las fallas de las notas de ajuste? ¿O Mentum ya tiene el desarrollo de estos documentos de ajuste? Mentum tiene el desarrollo, claro que sí. De hecho, ahorita cuando les estaba proyectando es porque enviamos una nota de ajuste. A nivel de desarrollo se tiene. A nivel de saber si la DIAN va a hacer algún aplazamiento, no lo sabemos. Y miren la experiencia que tuvimos cuando esto tenía que salir el 2 de mayo. O sea, nos vinimos a enterar de la resolución 488 el 30 de abril. Estamos en presencia de que son procesos que la DIAN está adecuando. No dudamos del mejor esfuerzo realmente que la DIAN está realizando, pero no tenemos claro si esto va a ser aplazado. Lo que venimos escuchando es que esto sale para el 1 de agosto, sí tener en cuenta y para la tranquilidad de todos. Y lo mismo pasa ahorita, por ejemplo, con lo de recepción
tener en cuenta que este tipo de documento no es como el documento que usted tenía, por ejemplo, con nómina electrónica, en donde, listo, usted tiene que enviar la nómina dentro de 10 días, ya en el día 11 sí tengo una sanción. En este caso, usted el 2 de agosto, el 1 de agosto, pudiese hasta no tener documentos, soporte de adquisiciones por enviar porque está apenas iniciando el mes. Yo creo que en virtud de eso la DIAN sabe que pues lo va a preparar, va a adecuar el ambiente y no quiere volver a aplazar tal vez esta implementación. Entonces ustedes también tengan la tranquilidad de que el documento de soporte de adquisición lo puede generar el 2, el 3, el 4, el 5 de agosto, ¿sí? Importante que le quede dentro del mes de agosto, pero no, usted llegó el 2 de agosto y no, el 1 de agosto y no ha enviado, el primero tiene una sanción, eso no funciona de esa manera. Gracias, Caro. Luz Valderrama pregunta, ¿cómo se solucionó el caso donde se anulaba un documento soporte y en lugar de dejar el consecutivo como anulado, no desaparece? La solución en la nota crédito. Pues en este caso ya se debe, con las notas de ajuste, se debe eh, editar o anular, o no sería la palabra anular, sino hacer el reverso del documento inicial con la nota de ajuste, Luz. Si bien es cierto, se pueden anular documentos de cuentas por pagar dentro del GP, lo ideal sería, o el paso a seguir es hacer una nota de ajuste para el documento origen, para editar el documento origen. Adicional a lo que comenta Ruth, esto es muy parecido a lo que nos sucedió con el tema de facturación electrónica. Ya la facturación electrónica, cuando yo emito un documento y lo envío a la DIAN, yo tengo que hacer es una devolución o un documento de reversión de la transacción. Entonces el concepto ya debemos también pasarlo, discúlpeme, al tema de cuentas por pagar y compras. Es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer ya el reverso y anunciarle el reverso a la DIAN. Gracias, David. Gracias, Ruth. Adriana pregunta, ¿este proceso solo funciona para transacciones realizadas a través del módulo de compras? ¿Qué ocurre con las transacciones que se registran en el módulo financiero que deben estar soportadas con documentos de soporte? Ok, yo me anticipo a la respuesta de Ruth. Eh, el mo- el- las, la funcionalidad de documento de soporte de adquisición es generar uno a uno los documentos y enviarlos a la DIAN. Si bien nosotros tenemos como uso en algunas empresas registrar a nivel de débitos y créditos el tema de transacciones de cajas menores y este tipo de documentos, solo a nivel financiero estoy hablando del módulo contable, debemos migrar a los módulos. Y la razón lógica es para poder transmitir y generar el documento específico a la DIAN con toda la información que requiere. Cabe aclarar que el módulo de compras y el módulo de cuentas por pagar van a estar soportados por el documento soporte de adquisición, pero todos los registros financieros y contables que yo haga a nivel de débitos y créditos debemos realizarlos es a través del módulo para poder tener toda la información requerida por la DIAN y poder realizar la transmisión de esta forma. Aló, ¿me escuchas? ¿Quisieras Ok, ya, tal vez complementando. adicionar algún tipo de información? No, lo que dijo David está perfecto. Muchísimas gracias, David. La siguiente pregunta la hace Cristina. Buen día. Una consulta. En la resolución informan que el documento soporte debe contener la firma del emisor. ¿Esta firma se asignará a través de un certificado de firma o es litográfica? El certificado de firma electrónica es el mismo que usted puede estar trabajando para facturación
electrónica, que puede ser el que tienen ya con nosotros de manera gratuita, o ahorita que se está trabajando con lo que es la recepción, pueden hacer uso de ese certificado que se esté adquiriendo para también firmar electrónicamente el documento. Gracias, Kat. Jason pregunta, buenos días, si en un lote tengo transacciones que deben tener documento de soporte de adquisiciones y otros no, ¿cómo puede solo asignarle documento de soporte de adquisiciones solo a algunas líneas de ese lote? Jason, debes separarlas desde el origen, es decir, en un lote colocar las transacciones que no llevan documento de soporte de adquisiciones y ese lote por la función de excluir lote se excluiría y pues las que sí llevan documento de soporte de adquisiciones, hacerlas normal y asignarle su consecutivo. Gracias, Ruth. Jorge pregunta, buenos días, para los procesos tramitados desde el módulo financiero, como legalizaciones y o cajas menores, ¿cómo será el proceso de generación del documento de soporte de adquisiciones? Bueno, ellas deben pasar al módulo de cuentas por pagar o compras para poderles imprimir el documento de soporte de adquisiciones desde el financiero. Como bien lo dijo David, no tenemos impresión de documentos o asignación de consecutivos para estas transacciones. Gracias, Ruth. Juan Carlos pregunta, con respecto a los gastos de caja menor y legalización de gastos, ¿cuál es el tiempo para emitir los documentos soporte a la DIAN? Esta pregunta surge porque en varias compañías las legalizaciones pueden llegar acumuladas de forma quincenal o mensual. Entendido. Muy buena esa pregunta. Nosotros hemos validado muy exhaustivamente el anexo 1.8 y a diferencia que con facturación electrónica sí hay una regla de que no puedes enviar documentos 10 días después de su fecha, en esta no encontramos una regla de ese tipo. O sea, teóricamente tú o sea, los recibes, lo legalizas y haces tu tarea y envías a la DIAN. No deberías tener ningún inconveniente. Igual pues el proceso y el componente es nuevo, es cuestión de seguirlo revisando, pero sí te puedo confirmar que dentro del anexo técnico no hay una restricción de días establecida. Gracias, Cari. Sí, perdón, disculpa. Sí. No te preocupes. Veo que hay muchas interrogantes con respecto a la legalización de cajas menores. Quiero decirles que nosotros también tenemos un producto que se llama legalización de cajas menores, el cual se va a enlazar a documentos soporte de adquisiciones. Esto como para dejarlo sobre la mesa. Súper, gracias por la aclaración. Maribel pregunta, ¿se debe solicitar resolución electrónica para este documento? Maribel, están muy chéveres estas preguntas. Sí, lo que alcanzamos, este siempre ha sido una gran interrogante que hemos tenido, lo que alcancé a escuchar por parte de la DIAN el jueves pasado, es que sí, que se debe gestionar una resolución. No hay ahorita en la web o una indicación, un manual, un video que tú encuentres de si a esta debe hacérsele igual una asociación del prefijo como hace con facturación electrónica para que nosotros los proveedores tecnológicos podamos hacer el consumo del web service. Eso de verdad no lo ha indicado la DIAN de manera oficial. Sí, en ese webinar indicaron, se debe manejar y es lo que hace más sentido porque es que seguramente va a tener una clave técnica y la clave técnica pues tú no la consigues en la resolución que imprimes y que vienes haciendo, sino que esa la obtienes cuando se hace un consumo del web service con la DIAN, donde la DIAN a los proveedores tecnológicos le retorna el documento de autorización de rangos que ya tiene un determinado NIC. Esperar, la idea acá pues es esperar, nosotros en lo que vamos monitoreando, vamos a ir monitoreando, revisando y esperamos entregar pues comunicación, nuestra primera mano, la página de inicio de plataforma y tal vez comunicados que les estarán llegando. Gracias, Cari. Director financiero, que creo que son la empresa de Cerro Aluminios, pregunta,
¿El consecutivo que se coloca es independiente de la fecha real del documento o cómo se controla el consecutivo? El consecutivo en GP se controla, no me quedó tan claro lo de las fechas, entonces no sé si hay algo, Ruxita, que tú creas que debas agregar, pero pues el consecutivo se controla dentro de Dynamics y ese consecutivo, la idea pues es que atienda al rango autorizado por la DIAN. La idea no, Sí, pues no es obligatorio. ahí quiero, lo que pasa es el mismo tema de reembolsos y legalizaciones. Como no nos llegan, digamos que una que se generó el 1 de agosto nos llega el 15 y si acá, y digamos que si tenemos un documento equivalente acá en Bogotá, pues nos va a llegar mucho más rápido desde que los puntos que tenemos fuera. Nos va a quedar con la fecha, pues digamos que vamos a contabilizar primero el que está acá en Bogotá. Entonces esa fecha va a estar el 15 de julio, de agosto, digamos, mientras que los otros van a tener una fecha más antigua y el consecutivo pues va a ser superior al que tenemos acá en Bogotá. No sé O sea, si, no colocando la fecha, ¿y por qué no colocarían la fecha de la causación en la contabilidad? El momento en el que le porque estás digamos haciendo que en la legalización van a tener muchas fechas. Nosotros tenemos Sí, personal que claro. viaja o los reembolsos, todos no tienen la misma fecha. Ok. Sí, mientras que acá. Entonces esa es mi pregunta. Hay varias preguntas relacionadas también con la fecha. Entonces no sé eso cómo se controla o no, digamos que no interesaría para la DIAN la fecha. Lo único es que quede dentro del mes. Pues la DIAN no le hace, hoy día lo vemos con el componente existente, pues la DIAN no te hace un matrimonio entre la fecha y el consecutivo. Yo siento que la manera como lo podrías mirar es desde el momento en el que tú le estás recibiendo, que esa sea la fecha en la que tú lo estás contabilizando, ¿sí? Porque si tú lo Del lado recibes en de julio, mío lo no hay consigues ningún dentro de julio. inconveniente, no hay ninguna pregunta, no hay adicionales. Es Disculpa, como eso. David. eh, eh, ¿A qué te refieres? No, qué pena. Deje el micrófono abierto, qué pena. Listo. Carolina, qué pena Perdona, contigo. Jim. ¿Puedes continuar? Sí, me interesa lo que estabas mencionando. Sí, pensé que él estaba agregando algo respecto a esto. Sí, no, ok. Entonces decía, por ejemplo, tú tienes el documento soporte, o sea, te llegó la legalización y tal vez el gasto lo hizo el empleado en julio y te está llegando apenas en agosto. Yo pregunto, cuando tú estás haciendo, ustedes hacen la pregunta enfocada en que, por ejemplo, dentro de la transacción en GP, lo estás contabilizando con fecha de julio o tú lo vas a contabilizar con fecha de agosto, ¿no? Tú no vas a echar para atrás la contabilidad, pero seguramente hasta habrías generado cierre. Entonces, en atención a eso, si te queda en agosto, pues vas a cumplir con fechas. Claro, pero una inquietud adicional, perdóname Carolina, te habla John Jairo Aldana de Colmédica. Ok, Tenemos dos opciones para, para enviar estos documentos soportes electrónicos, ¿verdad? O sí, individual por operación o ajá, consolidados semanalmente por proveedor de la exacto, misma operación, ¿verdad? así es. En ese sentido, mm, no se podría enviar más allá de una semana, o es lo No que hay yo entiendo de la restricción, John resolución. Jairo, exacto. No encontramos, vuelvo y digo, no encontramos dentro del anexo técnico una regla así como existe con facturación. Sabes muy bien, si tú mandas una factura hoy con fecha del 1 de julio, a pesar de que está dentro del mismo mes de julio, como la fecha que le estás mandando es del mes de julio, del primero, la DIAN te la rechaza porque hay una regla que lo permite, que les da a ellos esa facultad de rechazártela, porque dice que no está dentro de los 10 días. Dentro de la resolución 167, en el anexo técnico, no se encuentra una regla para eso. Entonces, lo que no se nos prohíbe, se nos permite. Y Sí, así es. por, Y te lo supuesto, por la preguntaba porque lógica. precisamente, digamos, a nosotros nos sucede igual que a muchos de los participantes, y es Sí, que no recibimos esos documentos así es. en la misma fecha, o quizá los Ujú. recibimos en la fecha, pero por algunas validaciones que tenemos adicionales en el sector salud, se procesan posteriormente. Voy a hablar 15 días después, ¿sí?
y era una gran inquietud que teníamos como para generar este documento de soporte electrónico de cuándo hacerlo. Ahora, uno de los requisitos del documento soporte electrónico es que la fecha de operación sea la misma de generación, ¿sí? Y si uno entra ahí de pronto, hilando un poco más delgado, si mi operación realmente fue en julio, pero la estoy contabilizando en agosto, podría haber un riesgo. Lo miro desde esa manera, ¿no? Lo que pasa es que el término de generación para la DIAN, es bueno tu punto, está muy bien, y da lugar a esta aclaración. Entonces, los términos de generación en el entorno del anexo técnico, en el entorno de la resolución 167, pues ya cuando hablamos de generación de un documento electrónico como tal, hablamos de ese momento en el que tú lo firmas electrónicamente y lo envías a la DIAN, John Jairo. Y eso va a ocurrir en el mismo momento, es decir, ¿cuándo va a quedar tu documento generado en el proceso que tenemos con integración de web service desde Dynamics a Documenteme? En el mismo instante, porque cuando yo les mostraba ahora marcar la opción de procesar, allí no solamente, pues, ¿qué estoy haciendo allí? Ahí realmente lo estoy generando, ahí estoy firmando electrónicamente el documento, lo estoy enviando todos los datos para estructurar la información que va a viajar a la DIAN y se va a transmitir en el mismo microsegundo. Entonces, toda esa parte se consolida en un mismo momento, John Jairo. Entonces, por lo que refiere a la generación Sí. y a la transmisión, te va a quedar en un mismo momento, sí o sí. Sí, difiere del momento de la operación con la fecha de generación, no puede diferir y va a diferir en muchas ocasiones. Pero una última pregunta, Sí, si señor. ese tercero no obligado a facturar con el que estoy haciendo una operación no tiene RUT, pero yo lo incluyo dentro de mi tabla de documentos de soporte electrónico, ¿me va a rechazar? Sí, John Jairo, sí, han sido muy enfáticos con eso. Tiene que ir un NIP. Ok, Entonces, pues a la vez buena también es como pregunta, bueno, ¿no? campaña para con los proveedores. Sí, señor. Es que a la DIAN le interesa es también vigilar esos ingresos y después no nos extrañemos que esto sea para compilar información en donde le empiecen a tocar la puerta a cada quien y le diga, venga, resulta que usted me han informado que ha realizado tantas operaciones de ingresos y usted no califica como un no obligado a facturar, por favor, ajústese y facture electrónicamente. Yo Sí, sentiría que pues hace sentido esa información que está haciendo ahorita la DIAN para entender. Entonces, si no lo hacen con un NIP, no te va a quedar, te va a quedar fallido. así es. Y finalmente es bueno como para evitar riesgos en la compañía de hacer operaciones con Sí, personas que no tienen RUT y que a un futuro pues podría, mediante una auditoría, desconocernos algún tipo de costo o gasto. Muchas gracias, claro, Carolina. completamente. No, a ti por tu intervención. Hay dos manitos arriba, entonces digamos que sigamos. Lady, si tienes alguna pregunta. Sí, señora, muy buenos días para todos. Mira, lo que pasa es que en estos momentos nosotros estamos presentando fallas con la impresión del documento soporte que está vigente a la fecha. Esto se viene presentando con duplicación de documentos o que me saca documentos o asigna resoluciones sin que yo se lo haya solicitado. ¿Cómo están validando ustedes para que este tipo de errores no se presenten al momento de que el documento electrónico ya entre en vigencia? Listo, gracias. No sé, Ruxita, si allí tú tienes algo que comentarle o a alguno de los participantes consultores de GP que nos acompañan. Pues yo puedo resolver esa duda. En el último release, en el release que se está liberando, se tiene resuelto todo el tema de consecutivos y todo el tema de anulas, de consumo, de numeración, por temas de procesos adicionales. Entonces, es importante aclarar esto porque esto sí es una mejora del producto a nivel de desarrollo y a nivel interno, ya que estamos de cara con el documento equivalente electrónico y pues estos consecutivos se deben conservar correctamente.
Otra pregunta que yo tengo, hasta tanto yo no me ponga al día con los documentos soporte que tengo atrasados, con la resolución que tenemos vigente, no puedo proceder a implementar la nueva resolución de documentos electrónicos. Lo que pasa es que yo te diría que sí, te tienes que poner al día, Lady, porque actualmente esa es la forma que tú tienes para justificar tus costos y tus gastos con operaciones realizadas con obligados a facturar. Entonces, ponte al día con todos estos, porque yo me imagino que me hablas de, por ejemplo, tienes algunos por legalizar, no sé, de mayo, de junio, tal vez. Ponte al día con todos ellos para que ya te recibas a partir de agosto operaciones de agosto. Lo que pasa es que yo tengo un inconveniente y no me han dado respuesta ni solución a este caso. Entonces, prácticamente tengo atrasado todo el año. La semana pasada estuve incluso enviando un correo a Claudia para ver si me daban solución a la nueva implementación y poder pues adelantar todo lo que tengo atrasado. Y pues eso me tiene pues realmente preocupada porque pues con la nueva implementación no sabemos qué hacer. Claro. Lady, ¿tú nos hablas de qué empresa? Colsein SAS. Ay, claro, ok, perfecto. No te preocupes que pues acá estamos presentes personas y consultores también que trabajan de la mano con Claudia. Entiendo yo que esos inconvenientes que tú puedes tener se resuelven, como lo dice David, con la nueva versión que se va a estar liberando, Lady. Entonces, pues aquí apuntamos para que ya en los próximos días pues se haga esa liberación y pueda solventar. Entonces ahí sí te pones al día. Ok, ya entiendo. El impedimento es por un tema que estamos resolviendo acá. Sí, señora, muchísimas gracias. Gracias. Con muchísimo gusto. Gracias, Lady. Gracias, Caro. John, tienes, si quieres, puedes iniciar. Buenos días a todos. Para las personas que tienen dudas, de pronto que tienen el producto de legalización y cajas menores y que han preguntado enfocado a ese producto, les comentamos, esta semana, bueno, estamos contactando a cada uno de los clientes que tiene ese producto porque estamos haciendo la liberación de la nueva versión, la cual se integra con documento soporte. Les comento, la nueva funcionalidad impacta el módulo de compras y cuentas por pagar, en la cual se va a poder hacer cargues masivos de las transacciones a ese módulo para el tema de que también se transfiera al documento soporte. Entonces, con los diferentes clientes estamos contactándolos para hacerle una demostración de ese producto para la nueva funcionalidad que tiene, para que la puedan ver y puedan decidir si lo van a implementar o no. Gracias. Si quieren, pues tenemos unos 5 minutos, entonces vamos a hacer como el barrido de las últimas preguntas. Y sobre las 10:30, si nos da el tiempo como para cerrar las preguntas, daríamos por finalizada la sesión. Nos disculpamos, digamos, por el alargamiento de nuestra sesión del día de hoy, pero súper que nos sigan acompañando y de nuevo les recuerdo, esta sesión está siendo grabada, entonces se les hará llegar directamente a sus correos. Sigamos entonces con la pregunta de John Alexander. Buenos días, ¿el documento de soporte se puede imprimir por fecha en GP? Sí, John. Sí lo podemos imprimir por fecha. Si quieres, Ana María, voy a compartir un momentico para aclararle porque pues, de forma visual creo que se puede entender más. En esta ventana tienes la opción para hacerlo por fechas. Entonces tú colocarías tu fecha desde hasta volver a mostrar y te filtraría los documentos que necesitas por fecha. Pues ahí tomarías uno, imprimir y te exporta el documento como tal. Listo. Era para responder esta pregunta. Gracias, Ana. Gracias, Ruth. Rosmeli pregunta, ¿qué plazo se tiene para generar una nota de ajuste a un documento de soporte electrónico?
No hay un plazo, digamos, es como todas, funcionan todos los ajustes que se hacen sobre un documento. Cuando lo descubres, da lugar a la necesidad de enviarlo. Así de sencillo. Por ejemplo, tienes una operación de documento soporte de adquisiciones de, no sé, estemos en agosto y te das cuenta en el mes de diciembre que ese valor no fue el correcto. Pues lo descubriste en ese momento puedes hacer tu nota de ajuste y enviarlo a la DIAN. No tendrían por qué hacer algún tipo de sanción. Gracias, Caro. Rosmeli nos hace dos preguntas. La primera es, ¿el documento soporte permitirá editar la fecha? ¿Qué plazo se tiene para emitir el documento soporte después de terminado el mes para que queden dentro del periodo de cierre? Los documentos soporte de adquisiciones ya en su versión electrónica, o mejor dicho, después de contabilizado un documento, usted no le puede editar la fecha. Sigue ese mismo criterio. Recordemos que no es una periodicidad para el envío del documento soporte de adquisiciones. No es que usted tiene que esperar que transcurra el mes y tiene tantos días hábiles del próximo mes para enviarlo. No opera de la misma manera como ahora estamos conociendo la nómina electrónica. El documento soporte de adquisiciones va atendiendo una dinámica. Lo tengo, lo voy enviando. Lo tengo, lo voy enviando. Si quiero hacer una acumulación, lo voy haciendo semanal por un mismo proveedor. Rosmeli tiene otra pregunta. ¿Tienen contemplado un desarrollo para documento soporte electrónico para el módulo financiero? ¿Será que Yo- refiere a la entrada de transacciones del financiero general? sí, sí, pero yo te respondo esa pregunta, Ana María. Realmente no es factible hacer un proceso desde el módulo financiero porque necesita mucha información para poder transmitirle a la DIAN. No es solo una transacción de débito y un crédito con un tercero, sino también necesita información que lleva inmersa desde el módulo, que se extrae directamente de los módulos de compras y de cuentas por pagar. Es esa la respuesta. Listo. Gracias, David. Laura pregunta, cuando se genera un documento de legalización de reembolso en el módulo de compras con descuento tomado, efecto cero para que no afecte el reporte de CSP, el sistema no genera el documento soporte. Toca asignarlo manual buscándolo por la opción de consulta de transacción por documento. Esto se seguirá manejando igual o cambia esa configuración. Si quieren, yo respondo. El módulo de documento soporte, hoy en día, la nueva versión cuenta con las dos opciones. Todas las transacciones que sean contabilizadas en el módulo de compras o de cuentas por pagar, automáticamente les genera automáticamente el documento soporte. No tienen que ir a seleccionarlo para imprimirle el documento soporte. Para asignarle el consecutivo ya no. Esa opción está vigente, pero funcionaría en el dado caso de que por algún tema en específico el proveedor entró después a la tabla de documento soporte y ustedes ya habían contabilizado el documento, entonces en esa opción sí pueden ir a buscarlo a la consulta de documentos, seleccionarlo e imprimirlo por ahí. Pero de resto, de aquí en adelante, el proceso es que tan pronto se contabiliza los documentos, el sistema le asigna un consecutivo de la resolución. No sé si con eso les resolví la pregunta. Gracias, John. Sonia pregunta, buenos días. Para la emisión de los documentos soportes electrónicos, ¿se va a manejar la fecha en la que se genera el documento soporte o se debe manejar la fecha de la cuenta de cobro o recibo de cobro del proveedor no obligado a facturar? Las fechas de generación en el sentido electrónico, digamos, en los términos de documentos electrónicos, es cuando ya usted lo está enviando a la DIAN. Entonces, la generación es esa fecha en la que usted lo está enviando a la DIAN.
Lady pregunta, buen día, ¿cómo podemos hacer para los terceros no obligados a facturar que no manejan RUT? ¿Se tendría inconveniente a la hora de transmitir? Sí, está destinado a ser un documento fallido. Entonces, chévere estos espacios para que comiencen a tomar las previsiones y pasarlos, circularizar comunicados con este tipo de proveedores que no tienen RUT, deben obligarlos, en buen sentido, a que lo gestionen. Porque si no, no van a poder ustedes legalizar y ese costo, ese gasto, lo van a perder. Y finalmente la pregunta de Rosemary es, si el proveedor no tiene RUT, ¿se puede con cédula en el documento soporte? Solamente se admite RUT, o sea, su NIT, mejor dicho. Solamente se puede transmitir con su NIT. No hay otra opción. Así quedó establecido por la DIAN. Y sobre todo este tema de fechas, esta pregunta que nos están haciendo, también tener en consideración, nosotros como proveedores tecnológicos o en el sistema implementado acá en Colombia, las validaciones exclusivamente son, o sea, son de la DIAN. Por lo tanto, si no se cumple con alguna regla, no es un error del sistema, no es un error de la plataforma. Quien hace las validaciones de dejar un documento exitoso o no es la DIAN, porque estamos en presencia de este sistema, validación previa, y quien tiene la potestad de hacer la validación conforme las reglas es la DIAN. Entonces, por más que lo podamos colocar, digamos, tú lo puedes diligenciar en GP y tú lo vas a poder contabilizar y le vas a dar, pulsar, enviar, pero el documento está destinado a que te quede fallido. Sí, Igual, con todas las señas adversas. ok, Carolina, tienes toda la razón y adicional a eso, lo que debemos entender nosotros como empresas es que la DIAN va a comenzar a controlar este tipo de gastos y este tipo de registros para poder identificar si son o no son generadores de facturación electrónica de los proveedores con los que estamos contratando. Bien lo decía Carolina al inicio en una de las intervenciones, hacia allá vamos y como GP no tiene esa restricción y yo puedo colocar una cédula, puedo colocar un código X, Y o Z, puedo colocar lo que quiera, pues el proceso va a continuar, pero se va a trancar o va a tener su fin cuando se valide contra la DIAN, que la DIAN es la que va a hacer la validación, como le indica Carolina. Listo, súper, muchísimas gracias. Tenemos una mano levantada y una última pregunta y daríamos por finalizada la sesión. Entonces, Lady, por favor, si puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Muchas gracias, qué pena, me surgió otra duda frente a los no obligados a facturar. En este caso es con los gastos en el exterior. Cuando son servicios o licenciamientos de software, la normatividad también dice que se debe hacer un documento de soporte para que estos sean válidos. Ahí en ese caso, esos documentos, ¿cómo se transmitirían? Porque pues si solo se va a manejar con RUT, o sea, para los gastos en el exterior, ¿no sería necesario transmitir un documento de soporte? No, sí es necesario y qué bueno tu intervención, Lady, porque nos aclara ese de que solo el RUT, claro, solo el RUT estamos hablando como tipo de documentos de operaciones que se estén realizando acá. Entonces, cada tipo de operación tiene un identificador. Esos son operaciones de tipo 31 NIT, entonces cuando tú colocas tipo de operación 31, pues ya la DIAN valida y entiende que debe recibir un NIT. Ahora, en lo que tú estás mencionando es tipo de operación donde es como un 42, si mal no recuerdo, en donde tú le informas a la DIAN que la información del vendedor obedece a alguien del exterior y sí se debe enviar y está también soportado, de hecho forma parte de uno de los cambios que existen en esta nueva versión que van a recibir. La asignación de ese documento y el control de ese consecutivo, porque atiende igual a los consecutivos, Lady, ¿ok? O sea, llevabas el 2 y el del 3 es para legalizar algo del exterior, sigue el 3. Ok, listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y finalmente, Steven pregunta, en caso de que se maneje gastos de participantes con personas en territorios que no tienen conocimiento que es un RUT, ¿no hay forma de poderlo reportar? Se me cortó un poquito, no alcancé a escucharte, qué pena, Anita.
Tranquilo. Que en casos, Steven pregunta, en que caso de que se maneje gastos de participantes con personas en territorios que no tienen conocimiento que es un RUT, no hay forma de poderlo reportar. no hay forma, pero mira, ahí es que en esa información que les sugerimos circularizar con sus proveedores, es muy importante que sí puedan buscar en la web estas campañas tan chéveres que viene haciendo la DIAN sobre, tú puedes obtener tu RUT de una manera muy fácil, o sea, ya es demasiado sencillo obtener un RUT, y si ustedes se pueden hacer de esa información para asesorar a este tipo de personas, genial para que les colaboren, pero debe gestionarse el RUT. Entonces, daríamos por cerrada la sesión. Sabemos que se alargó un poco más de lo que esperábamos, pero digamos que la dinámica estuvo muy interesante. Gracias por asistir, gracias por darnos este espacio. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda. De nuevo, les recordamos que esta sesión se grabó, entonces va a llegar a ustedes vía correo electrónico para que la puedan consultar en el momento que necesiten, y obviamente que sepan que de parte de Momentum Group estamos dispuestos para responder y asistirlos en lo que necesiten. Entonces, no siendo más, me despido, nos despedimos de parte de todo el equipo de Momentum. De nuevo, muchísimas gracias. Buen día.